segundito. Cocinar para mí es un arte. Pues digamos que veo las personas que disfrutan hacerlo con una pasión y con cierto estilo, con cierta forma de hacerlo, pero definitivamente para mí no es algo como tan que disfruto mucho, pero a raíz de esta cuarentena he empezado a hacerlo y a utilizarlo más. Perdón un segundo. Y para mí esto es un plato gourmet, esto es un plato de cocina, de alta cocina, como diría. No, mentiras. Simplemente que como yo no, digamos, no cocino, cuando empezamos cuarentena me acordé de una receta que utilizábamos cuando éramos jóvenes con mi primo y me acordé de este sándwich, un sándwich que tiene salchichón, papas de pollo y, y mostaza. Entonces, esto es lo que yo, digamos, empecé a cocinar en cuarentena. Gracias a Dios, digamos, Camila, para los que no conocen, que es mi novia, ha estado y ella siempre con muy buena disposición ha hecho como la comida de los dos. Pero yo ya empezaba a dar como mis primeros pasos, he empezado a aprender a cocinar. Entonces uno de mis platos que hice en esta cuarentena fue un sudado de pollo, que inclusive me quedó como mejor que el de Paola Jara. Pero bueno, no solamente he hecho el sudado de pollo, no sé, alguien debe tener el micrófono abierto para que porfa lo apague, le agradecería. Entonces, no he hecho solamente este sudado de pollo, sino por ahí he hecho también una carne asada, un cerdo, un pollo en julianas, incluso hice pizza desde cero, desde hacer la masa y hacer como los ingredientes y pues no ha sido parte de mi pasión, pero he empezado a entender que esto tiene un proceso, tiene una forma de hacer las cosas y me he dado cuenta que algo importante son los ingredientes, porque los ingredientes tienen una forma de hacer la cocción, tienen un punto específico, otra forma en que se integran. Y hay algo que es muy importante que me he dado cuenta en la cocina y es sazonar o condimentar la comida como tal. Les quiero contar una anécdota con el tema del condimento y es que alguna vez Camila, cuando estábamos saliendo, que éramos novios, me invitó a su casa y me invitó a tomar una sopa de pescado. Perdón un segundito. Una sopa de pescado. Cuando estaba tomando esa sopa de pescado, pues digamos, yo soy muy malo para el picante. Y cuando me tomo la primera cucharada, uff, esa sopa estaba súper picante. Pero como estábamos en esa etapa de novios, pues qué es lo que uno hace, ¿no? Pues me terminé casi que tomando toda la sopa y con esa boca en llamas básicamente. Y a los meses, ya cuando teníamos un poco más de confianza, supe cuál había sido la historia de esta sopa. Y es que cuando ella estaba echándole la pimienta, se le regó casi la mitad del paquete dentro de la sopa. Y ella intentó arreglarla, pero obviamente no se pudo arreglar y pues me terminé comiendo una sopa que era estaba demasiado condimentada para mi gusto. Dentro de los condimentos en este proceso de aprendizaje de cocina, encontré que uno de los elementos más importantes es la sal. Porque la sal, básicamente, o sea, un plato que lleve sal, aunque bueno, hoy en día hay gente que utiliza más ajo que sal, pero en este caso voy a hablarles un poquito de la sal, y es que la gente que utiliza la sal se divide su plato en tres, básicamente en tres grupos. O queda un plato insípido, o queda un plato salado, o queda un plato en su punto, ¿verdad? Pero qué difícil es poder llegar a entender cuál es el punto de esa comida. Entonces también empecé a entender que para llegar a entender cuál es el punto o llegar a ese punto de la comida, básicamente hay tres formas de hacerlo. La primera es con experiencia. La gente que ya tiene mucha experiencia sabe cómo echarle la sal, qué cantidad de sal, e incluso, no sé, lo hacen con estilo como este chef, ¿no? La segunda forma de hacerlo es con alguien que esté a su lado y que le explique casi que paso a paso cómo hacerlo. Y la tercera es mediante una receta, que es la que utilizamos mucho y sobre todo las que estamos aprendiendo a cocinar. Entonces,
Pero el problema con las recetas, ¿cuál es? Que te dan unos ingredientes, te dan una cantidad de, te dan una cantidad o sea, las cantidades, pero a veces te dicen una cucharada y por lo menos yo no sé si es una cucharada grande, pues hay diferentes tamaños de cucharas. Entonces ahí se empieza a complicar. Y bueno, ustedes me estarán diciendo por qué me está hablando de cocina si esto es una prédica y la definición de prédica es que es un sermón y la definición de sermón es un discurso cristiano con una enseñanza. Y lo que pasa es que cuando llegué a este punto me empecé a dar cuenta que la receta de cocina es como la Biblia. Y por eso, diga, el nombre de esta prédica la he llamado Aprendiendo a Cocinar. ¿Y por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque cuando la Biblia nos da también como esos ingredientes, nos da esos procesos, nos da esas cantidades, pero cuando uno no tiene experiencia, como yo en la cocina, pues no sé empezarla a aplicar realmente para hacer un buen plato. Hoy vamos a leer o a estudiar básicamente sobre este versículo. Este va a ser el versículo principal que vamos a tener. Bueno, la intención de que esto también sea en vivo y que ustedes estén conectados es que si alguien quiere hablar o quiere hacer algún comentario al respecto, pues pueda simplemente abrir su micrófono y hacerlo. Entonces, este es el versículo principal con el que vamos a trabajar en el mensaje de hoy y es Mateo 5:13, donde dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces aquí nos dice, no sé, posiblemente han escuchado la interpretación o un mensaje acerca de este versículo y la mayoría de la gente habla del tema de que hay que darle sabor, que las personas que conocen la palabra de Dios, que son cristianas, le dan un sabor diferente al resto de personas. Todo está muy enfocado al sabor. Y sí, tienen razón, pero yo me quise ir un poco más profundo y la pregunta sería ¿qué es ser sal de la tierra? ¿Qué es ser sal de la tierra? Entonces el estudio para este mensaje lo empecé por el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento lo que me encontré fue estos dos versículos. Primero Levítico 2:13, donde nos dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerse sal. Y en Levítico 2:11, que son dos versículos antes del que les acabo de leer, dice, ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Entonces, por un lado nos dice que las ofrendas deben llevar sal y por el otro lado nos dice que no debe llevar levadura y miel. Y eso tiene una razón. Y la razón es que la sal lo que hace es preservar o conservar un alimento, mientras que la levadura o miel lo que hace es fermentarlo. En otras palabras, lo que hace es que se desgaste como sus cualidades. Entonces, el primer concepto que quiero que tengan claro esta noche es que, digamos, la sal conserva el alimento, no permite que pierda sus cualidades. Y hablando un poquito también de este versículo del Levítico 2:13, ahí nos habla de un pacto de su Dios. En otro capítulo que se llama Números, en otro libro que se llama Números, en el capítulo 18, nos hablan del pacto de Dios o el pacto de sal. ¿Y eso qué significa? El pacto de sal hace una referencia a que como conserva o preserva la comida, el alimento, lo que hace es que el alimento es más duradero por más tiempo. Entonces, ese concepto de sal en el Antiguo Testamento tenía que ver mucho con el tiempo, ¿no? Con conservar las cosas, con que era un periodo más largo de tiempo. Y ese es el primer concepto que quiero que tengamos en cuenta hoy, que es conservar el alimento. Ya entrando al Nuevo Testamento, en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces mira lo importante, aquí dice que la palabra debe tener gracia y que debe ser sazonada con sal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una forma diferente de comunicarnos para cada uno. O sea que la sal hace parte de ese componente de comunicación que debemos tener con cada una de las personas.
Por eso debe ser sazonada, debe ser condimentada nuestra palabra con sal. ¿Qué significa eso? Hablando culinariamente, que las personas tenemos diferentes gustos. A algunas personas nos gusta algo un poco más salado, a otras personas algo más insípido. Y asimismo es la forma en que debemos comunicarnos con nuestros prójimos. A algunas personas les gusta que le hablen de una forma, en cierto tono y con ciertas palabras, y para otras es más difícil entender lo mismo con esas mismas palabras. Entonces, la sal lo que hace es que nos ayuda a poder comunicarnos con el prójimo. Eh, Perdón, vamos aquí. Listo. El otro versículo que encontré es el que nos habla Marcos 9:50 y nos dice, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Y mira qué concepto tan importante el que nos habla aquí Marcos. Y es que la sal es un ingrediente para poder vivir en paz unos con otros. La sal es un ingrediente para vivir en paz. Entonces, si hacemos una pequeña recapitulación de, digamos, este principio del estudio de lo que sería la sal, para poder identificar qué es el significado de que nosotros seamos la sal de la tierra, tenemos tres cosas. La primera, conservar el alimento. Y te digo, ¿cuál es el alimento del espíritu? Es la palabra de Dios. Entonces aquí nos quiere decir que debemos conservar la palabra de Dios, debemos preservarla, debemos cuidarla, no debemos dejar perder como sus cualidades. La segunda es que debemos comunicarnos con los demás. Pero ¿cómo debemos comunicarnos con los demás? Dejando como un mensaje de paz. Hace un tiempo me pidieron que revisara o que viera un video de una persona de estas que habla de profecías y de señales y de, bueno, de diferentes cosas. Y lo que básicamente la persona decía era que estábamos a puertas del fin del mundo, porque ya se habían empezado a cumplir ciertas señales, ciertas cosas. Y desde que yo empecé a estudiar la palabra de Dios y también lo que se me ha enseñado, es que tú cómo puedes identificar la palabra de Dios es algo que te trae paz. Y leyendo esto, entendiendo qué es la sal, que también es algo que te tiene que llevar o comunicar paz a los demás, entiendo que los mensajes que deben ser como productivos, los mensajes que deben ser realmente importantes en tu vida son mensajes que te traen paz, paz en tu corazón. Y eso nosotros también debemos ser un factor de llevar esos mensajes de paz, ¿verdad? Pero bueno, aquí una cosa que fue una revelación, la verdad, bastante grande y posiblemente no lo hayas escuchado nunca, pero entendiendo una cosa, partiendo de que en Levítico nos habla que la sal sirve para las ofrendas y que era la ofrenda de ese momento, era la forma de los hombres relacionarse con su Dios. Después vamos a Colosenses y nos dice que significa, la sal es la gracia para la palabra que hay que darle a cada uno. Entonces significa que es la comunicación, también otra forma de relacionarnos. Y finalmente Marco nos habla de que la sal hace parte de la forma para vivir en paz. Entonces esa es otra forma de relación. Y lo que me queda muy claro es que la sal es un ingrediente fundamental, escucha esto, para relacionarse con el Padre y para que otros encuentren paz. Pero si lo ponemos en la palabra del primer versículo, reemplacemos la sal y decimos somos nosotros. Somos un ingrediente fundamental para que nos relacionemos nosotros y ayudemos a relacionar a otros con el Padre y para que otros encuentren paz. Mira qué importante como este mensaje y esta revelación. Y es que nosotros como sal somos ese ingrediente. Vuelvo y le repito, que servimos para relacionarnos, tanto con el Padre como los demás, y para ayudar a los demás a relacionarse con el Padre. Ahora bien, quisiera volver a tomar el primer versículo en el que decía, ustedes son la sal de la tierra. No sé si sepan, pero en el versículo siguiente, en el versículo 14 de Mateo, habla de que nosotros somos la luz del mundo. En un mensaje que yo hice anteriormente y que está en el canal de YouTube, lo pueden buscar y se llama ¿Qué tipo de lámpara eres? Explico un poco más detalladamente y más profundamente a qué se refiere
Jesús cuando nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y es curioso porque la luz del mundo es una de las denominaciones que hace referencia a Jesús a lo largo de la Biblia, y solo en ese versículo, en Mateo 5:14, se refiere a la luz del mundo hacia nosotros. Pero bueno, digamos que eso lo pueden ver, no me voy a entrar a explicar esa parte, lo pueden ver en esa otra enseñanza, pero a lo que voy es que no sé si algunos o muchos de ustedes han encontrado este versículo o han escuchado personas decir, es que ustedes son la sal del mundo, y aquí dice es la sal de la tierra. Entonces cuando fui a buscar la palabra griega que correspondía a mundo y a tierra, porque el griego fue el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, cuando encontré la palabra mundo, en griego es la palabra cosmos, y cosmos significa universo o mundo, entonces tiene coherencia. Pero cuando encontré la palabra tierra, es la palabra ge, en griego, y simboliza el suelo, bueno, uno de sus significados es que es el suelo o es la tierra cultivable. Entonces, si entendemos que Jesús nos dice, ustedes son la sal del suelo o ustedes son la sal de la tierra cultivable, pues es una gran responsabilidad. Porque haciendo el estudio de esto, encontré para qué utilizan la sal en el suelo y para qué utilizan la sal en las tierras cultivables. Y la sal en el suelo la utilizan para quitar maleza. Pero entonces, ¿por qué les digo que es una gran responsabilidad? Porque antiguamente cuando ejércitos ganaban o conquistaban ciudades, para que esas ciudades no fueran otra vez repobladas, lo que hacían era que tiraban sal sobre todo el territorio, sobre todo el terreno, para que no volvieran a nacer las plantas. Entonces te digo que qué importante es la responsabilidad que nosotros tenemos como al ser la sal de la tierra. Y es que, bueno, por un lado me parece muy bueno que nosotros seamos capaces de poder quitar la maleza, las pequeñas cosas que nos están estorbando y que de pronto nos quitan la visión o el objetivo final, y mediante la sal lo podemos quitar, pero al utilizarlo ya de otra forma podemos estar eh, básicamente que matando muchas plantas, matando vida. Por otro lado, las plantaciones de coco, las palmas específicamente de coco, están utilizando sal para darles nutrientes a estas palmas para que el coco salga como un mejor fruto y que su agua sea más dulce. Mire como de pronto lo irónico, podríamos llamarlo así, es que hay que echarle sal para que salga más dulce. Pero así es como está funcionando. Y lo otro que me pareció importante de este cultivo de palma es que se necesita sal durante los primeros 4 años de vida, que es lo que se demora esa palma en dar su primera producción de fruto. Entonces, haciendo la analogía de lo que se utiliza la sal para este tipo de cultivos, para el suelo, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Y es que nosotros, como la sal de la tierra, o la sal del suelo, o la sal del terreno cultivable, podemos llegar a ser una bendición para que alguien sea fructífero. O también podemos ser un herbicida quien mate la planta. Jesús, al decir esta palabra, o al decirnos esto de que nosotros somos la sal de la tierra, nos estaba también dando una gran responsabilidad, que nosotros podemos hacer cualquiera de estas dos cosas, o podemos, mediante la palabra, mediante nuestra forma de relacionarnos con las personas, podemos hacer que las personas sean fructíferas, que eso es uno de los propósitos y las misiones de la vida, que sean fructíferos. De hecho, en gran parte de la Biblia van a encontrar siempre esa analogía o esa parábola en cuanto a que las personas siempre las, eh, bueno, las ven como si fueran un árbol que va creciendo, que tiene que cuidarlo y que tiene que dar un fruto. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros somos esa sal que podemos ayudar a dar un fruto a otra persona, o que definitivamente también con las palabras y la forma en que nos expresamos con esa persona podemos llegar a ser el que mate definitivamente esa planta. Quiero darte otras características de la sal, y es que la sal es cristalina.
¿Qué significa que sea cristalina? Que tú desde afuera puedes ver su interior. Y no sé, digamos que estas cuatro características que te voy a hablar, quiero que las tengas muy en cuenta y que las analices muy bien. Y quiero que, según el versículo que estamos estudiando, que es que ustedes son la sal de la tierra o nosotros somos la sal de la tierra, ¿qué tanto te ves reflejado en estas características? Entonces, la primera es que la sal es cristalina, porque hay muchas personas que cuando estamos en estos entornos de espiritualidad, de oración, nos mostramos de una forma y cuando estamos en el trabajo, con la familia, con la pareja, nos mostramos de otra. Y la sal es igual que afuera, igual por dentro, o sea, es cristalina, es transparente, se puede ver. La segunda es no es visible. Esta me pareció muy interesante. Y es que normalmente cuando tú haces un plato de comida, tú no ves la sal. Tú sabes que está ahí, la sientes, la saboreas, pero tú no la ves. No es el foco de atención, no es el centro principal. Porque muchas personas cuando estamos en este camino, en el camino espiritual, y cada vez cuando vamos conociendo más de la palabra, a veces queremos ser como ese foco de atención donde resaltemos sobre todos los demás. Y la sal nos está enseñando a que no debemos ser así. La tercera es la pureza. Hay diferentes tipos de sal. Eh, Dentro de los que te voy a nombrar, básicamente tres. Tenemos la sal refinada, la sal marina y la sal rosada del Himalaya. Y si tú sabes o has cocinado o conoces un poco del tema de la sal, sabes que la sal refinada es más dañina que la sal marina o la rosada. ¿Y por qué es eso? Porque esa sal ha sido manipulada, tiene mucha más manipulación. Entonces, qué importante es que tú seas una sal más pura. Pero ojo, la sal más pura es más difícil de encontrar, por eso es que, digamos, si cuando tú vas de compras o lo que sea, siempre vas a encontrar mucho más cantidad de sal refinada que del otro tipo de sal, porque sus procesos son más difíciles. Pero eso nos quiere decir y nos quiere enseñar, y este término de la sal nos quiere enseñar hoy que nosotros debemos ser más puros, menos manipulados, porque y sobre todo hoy en día con tantos medios, redes sociales, nos dejamos manipular fácilmente, y entre más puro, somos más saludables. Y la última característica que te quería decir es que la sal, una pequeña cantidad, es lo que tú utilizas para potencializar el sabor de un plato. Y eso hacía la analogía con Jesús. Jesús necesitó solamente de 12 discípulos, una pequeña cantidad de sal de la tierra para poder llevar su palabra a todo el mundo. En realidad empezaron 12, pero terminaron siendo 11 si conoces la historia. Y es que solo 11 personas, imagínate, inclusive para esa población en esa época, que estamos hablando de que ya habían miles, cientos de miles de personas, y solamente con 11 personas fueron la base, esa pizca de sal, porque a veces volver un plato salado o dejarlo insípido es una pizca, o sea, la diferencia es una pizca de sal, y una pizca de sal es una cantidad muy pequeña, así como fueron los 11 discípulos. Entonces, eh, no significa, porque digamos hoy, para los que no me conocen, tal vez esta es la primera vez que escuchan un mensaje mío, eh, yo he tenido un proceso que lleva los últimos básicamente 3 años conociendo un poco más de Dios, enamorándome más de la palabra, enamorándome de predicar, de poder explicar de una forma de pronto diferente la palabra de Dios, pero sobre todo que sea la palabra sustanciosa, que la puedas entender y que puedas como coger esos conceptos, como te dije, como esa receta, que sea la persona como que te organice más fácilmente esa receta para que tú la puedas utilizar, aplicarla y así mismo irla llevando a otros. Pero entonces lo que te decía es que en el proceso eh, llevaba casi, es de este año, de hecho esta es la segunda prédica que hago este año, estaba un poco alejado de todo este tema, pero haciendo este estudio, la verdad me sentí muy animado, me sentí motivado, me sentí contento, alegre, en paz, llevando este mensaje. Y hoy estoy viendo que estamos 26 personas, 26 dispositivos conectados, y para mí es de verdad muy, o sea,
Me siento muy honrado y le doy gracias a Dios por las personas que están en este momento conectadas y sobre todo que están recibiendo este mensaje. Y como les dije al inicio, espero que sea de bendición para ustedes. Pero en realidad eso es lo que ha pasado con muchos predicadores contemporáneos. Y es que solamente se han quedado en la cantidad y que más es mejor y de pronto van perdiendo ese sabor, van perdiendo eh, lo que es la sal, la esencia de la sal. Y ya para rematar, o para terminar este mensaje, es que te quiero mostrar los 3 versículos de lo que se llaman los evangelios sinópticos. Si tú no sabes qué son los evangelios sinópticos, son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde básicamente hablan los tres de cosas de como los mismos sucesos, sino que por su, eh, digamos, profesión o por su forma de contar, o en fin, por sus características que tiene cada uno de estas personas que escribieron los evangelios, nos dan a veces un poco más de información o un poco menos, o digamos que al leer uno eh, las tres mismas historias, se van a dar cuenta que lo que hicieron es darnos más información. Digamos, en Mateo, que fue con el primero que iniciamos, nos habla que ustedes son la sal de la tierra, básicamente. El segundo nos dice que es para vivir en paz. Y Lucas nos dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero si ustedes ven, en los tres se repite algo. Y es que dice, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y esta también fue una revelación que me pareció espectacular, sorprendente. Y es que yo me preguntaba, ¿cómo puedes saber si la sal se vuelve insípida? Y la única forma de hacerlo es probándola. Por eso siento que hoy en esta situación de pandemia que ha sido difícil para muchas personas, que ha sido una prueba, es simplemente que están probando la sal, nos están probando cómo si todavía tenemos ese sabor que es el propósito de la sal, de sazonar, de condimentar. Y la única forma de saber si somos insípidos o no es probándolas. Y lo segundo, ¿cómo volver una sal insípida que vuelva y retome su sabor? Fácil. Bueno, de pronto no es tan fácil. Digo, lo entendí fácil, más hacerlo no sería tan fácil. Y es que los ingredientes que les acabo de dar, los ingredientes que son la sal, todo lo que compone eso, el término sal de la tierra, se pueda volver, eh, se pueda mezclar fácilmente, se pueda adherir, que todo encaje perfectamente. Esa es la forma en que nosotros no perderemos el sabor y seguiremos siendo la sal de la tierra. Quisiera para terminar hacer una oración por ti. Si me lo permites, y quisiera que inclinaras tu rostro, si quieres cerrar los ojos, y pusieras las manos en esta posición. Voy a cambiar un momentico la cámara. La pusieras de esta forma. Y de pronto repitas conmigo mentalmente o en voz alta en el lugar de cada uno las palabras que voy a decir. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer un poco más de ti, por permitirnos conocer qué quieres que nosotros seamos al decirnos que seamos la sal de la tierra. Queremos ser esa sal que lleve paz a los demás. Queremos ser esa sal que genere las relaciones de tranquilidad, de amor, de bondad con los demás y contigo, Señor. Queremos ser esa sal cristalina. Queremos ser esa sal que con tan solo una pequeña cantidad puede cambiar y transformar las cosas. Señor, hoy nos presentamos ante ti a agradecerte, a honrarte, a alabarte y sobre todo a recibir este mensaje. En tu nombre, amén. Bueno, quiero agradecerles a todos. No sé si alguien quiere hablar, quiere decir algo que pueda abrir su micrófono. Y espero que de verdad este mensaje
les haya llegado al corazón, a su mente, haya abierto sus oídos y sus ojos espirituales.